testados, han sido validados, son instrumentos que se usan a nivel general, a veces están respaldadas por instituciones que son las que aplican esos instrumentos, entonces pues también hay cierto nivel de garantía en cuanto a la información. El otro caso, cuando tenemos un diseño documental, es cuando nuestra unidad de estudio es un documento. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un análisis curricular. Estamos haciendo el análisis de un diseño curricular. Todas las características del diseño curricular están consignadas en un documento y en ese caso, pues, la unidad de estudio es el documento. Cuando estamos haciendo un análisis literario, por ejemplo, el libro que estamos analizando es nuestra unidad de estudio. No es que los datos fueron recogidos y consignados, no, es que el libro es nuestra unidad de estudio. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, el análisis de una obra de arte, esa obra de arte es nuestra unidad de estudio. Entonces, claro, cuando aquí hablamos de documentos no estamos hablando solamente de escritos, estamos hablando también de videos, de audios y también estamos hablando, por ejemplo, de esculturas, de cuadros, obras pictóricas, fotografías e incluso estamos hablando de restos. Se mencionan como documentos también los restos de alguna civilización, los restos de alguna cultura, también se consideran como documentos. ¿Okay? Entonces, en algunos casos, el propio documento va a ser nuestra unidad de estudio. Otra cosa que quiero aclarar aquí es que no siempre se ha comprendido bien lo que es un diseño documental. Algunas personas piensan que por el hecho de que están haciendo una fundamentación teórica en su trabajo, y esa fundamentación teórica implica revisar fuentes bibliográficas, revisar autores, ya eso indica que ahí hay un diseño documental. Y eso no es cierto, ¿ok? ¿Por qué? Porque sí, eso es más que todo un proceso de documentación. O sea, cuando yo estoy recogiendo información para mi fundamentación teórica, yo no estoy generando conocimiento nuevo. Yo lo que estoy haciendo es recopilar el conocimiento que ya existe para yo poder a partir de allí avanzar y crear mi conocimiento nuevo. Es decir, no repetir algo que ya se hizo, simplemente por desconocimiento. Entonces, eso no entra como parte del diseño de investigación porque eso forma parte del proceso de documentación. Entonces, vamos a hablar de una investigación con diseño documental cuando los datos que vamos a utilizar para nuestro análisis son los que estamos obteniendo de los documentos. Les pongo otro ejemplo. Cuando queremos hacer un estudio, por ejemplo, sobre la incidencia de una determinada enfermedad en una población y lo hacemos a través del estudio de las historias clínicas, ¿ok? Entonces, la historia clínica es un documento y yo voy a extraer de allí mis datos, pero yo no voy a encontrar en la historia clínica la respuesta a mi pregunta de investigación. Yo lo que voy a encontrar son los datos con los que yo voy a trabajar. Esos datos yo los tengo que procesar, los tengo que analizar y a partir de ese análisis voy a llegar a una conclusión que no está contenida en las historias clínicas, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre un proceso de documentación y un diseño documental. Otra cosa que es importante aclarar aquí con el tema de los diseños es este tema de las fuentes primarias y las fuentes secundarias, porque también hay algunas confusiones entre los autores. Algunos autores piensan que siempre que yo tengo un diseño de campo, voy a tener fuentes primarias y siempre que tengo un diseño documental, voy a tener fuentes secundarias. Y eso no es cierto. Ya vimos por qué. Porque yo en un diseño de campo puedo tener un informante que me hable de mi unidad de estudio. En el caso de los estudiantes que me cuentan sobre el docente, allí el estudiante no es una fuente primaria, es una fuente secundaria. La fuente primaria sería el propio docente. En ambos casos el diseño es de campo. Si voy directamente al docente, la fuente primaria. Si voy al estudiante, es una fuente secundaria, aun cuando el diseño es de campo. Y yo puedo tener diseños documentales igual, donde el documento es mi fuente primaria. Dice que estamos haciendo un estudio de los escritos, no sé, de las cartas de una celebridad, ¿sí? O de un personaje importante. Y queremos ver algunos elementos de su vida a través de sus cartas.
de lo que escribió. Bueno, hoy diríamos que a través del Twitter o a través del o a través del Facebook, pero bueno, supongamos que estamos en el tema de las cartas. ¿Qué pasa? Las cartas son documentos, pero las cartas son originales, escritas de puño y letra de esa persona. Por tanto, aunque es un documento, es una fuente primaria. ¿Okay? Si, en cambio, yo estoy tomando la información, por ejemplo, de las pruebas saber, donde las pruebas saber son datos que ya se tomaron, otra persona fue a la fuente primaria, tomó la información y la consignó en un documento, entonces, en este caso, esos documentos son fuentes secundarias. Entonces, es importante comprender que no todo documento es una fuente secundaria y no toda fuente viva es una fuente primaria. Bueno, seguimos. Esta categoría que voy a explicar ahora es una categoría nueva que se anexó a la versión más reciente del libro de metodología. Entonces, pero aquí no lo gano. Ok, entonces les comentaba que esta categoría es nueva. ¿Por qué? Bueno, no estaba en los libros de metodología y surge de una manera muy, muy interesante. Yo estaba como profesora en el doctorado de estadística de la Universidad Central de Venezuela. Eso fue hace unos años. Y ellos, pues, estábamos en la clase y pues yo siempre hago el ejercicio de que cada quien plantee su investigación y empezamos a revisar qué tipo de investigación es y poco a poco vamos desarrollando el proceso y todos van compartiendo sus trabajos. Y resulta que cuando están, pues, las personas que están haciendo el doctorado en estadística, ellos están haciendo, normalmente están creando nuevas fórmulas, ¿sí? O nuevas técnicas estadísticas y las tienen que probar. Y tienen que ver si la fórmula realmente cumple con ciertos criterios. Entonces, pues yo les preguntaba, pues, ¿cuál es tu unidad de estudio? ¿Cuál es tu población? ¿Cuál es tu unidad de estudio? Entonces la persona me decía, no, es que yo no tengo unidad de estudio. ¿Cómo no tienes unidad de estudio? No, porque es que yo los datos no los voy a recoger de unidades de estudio. ¿Y por qué no? Bueno, porque es que yo necesito un grupo de datos que cumpla con unas ciertas características y especificaciones que me permitan a mí probar la fórmula. Si yo empiezo a recoger datos en cualquier población, para yo lograr que esos datos cumplan esas características, tendría que estar años. Entonces, mis datos son datos generados artificialmente y se generan a través de una técnica que se llama la técnica Monte Carlo. A partir de esos datos que se generan artificialmente es que yo voy a hacer mi investigación. Y yo me quedé pensando, Dios mío, pero entonces, ¿qué diseño es este? Y me puse a pensar que cuando las personas hacen investigación predictiva, a veces crean un modelo de predicción y luego corren una simulación. Pero cuando hacen esa simulación, ellos no están usando datos reales, ellos están incorporando unos datos artificiales para ver qué pasa. O sea, si los datos fuesen estos, ¿qué pasaría? Y si los datos fuesen estos otros, ¿qué pasaría? Y así hacen las simulaciones para poder hacer las predicciones. Entonces caí en cuenta de que hay un diseño que no está consignado en la literatura y es lo que nosotros hemos llamado el diseño virtual. ¿Qué es el diseño virtual? Bueno, pues es un diseño donde nuestros datos no son datos reales, sino que son datos creados artificialmente. ¿Por qué? Porque necesitamos crear unos ciertos escenarios, ¿sí?, posibles, que todavía no existen, pero que son escenarios posibles para que a partir de esas condiciones, pues poder hacer simulaciones y poder anticipar qué es lo que va a ocurrir y hacer así la investigación predictiva. Obviamente la investigación predictiva no se basa solamente en eso, también se basa en un histórico de datos que nos permite detectar ciertas tendencias que han venido presentándose a nivel de ese proceso que vamos a tratar de predecir. Pero es una parte del proceso. Entonces se incorporó este nuevo diseño que se llama diseño virtual. Bueno, y luego tenemos
algunos diseños donde necesitamos incorporar tanto fuentes vivas como documentos, ambas cosas. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando una sola fuente no nos puede proporcionar la información completa, entonces necesitamos complementar las dos fuentes para poder obtener toda la información que necesitamos. Entonces, de pronto, pues yo quiero saber cuál es la productividad investigativa de un grupo de investigadores y yo les puedo preguntar a ellos qué han hecho, qué tipo de trabajos han hecho, si han hecho investigaciones libres, si han publicado artículos, cuántas investigaciones han hecho, de qué tipo. Y estoy trabajando con una fuente viva que es el investigador, al quien estoy encuestando en ese momento. Pero resulta que de pronto, a lo mejor en ese momento no se va a acordar de todas las cosas que ha hecho. Y a lo mejor él ha publicado cosas pues que en ese momento no me puede decir. Yo puedo ir a revisar sus publicaciones y puedo ver efectivamente qué hizo, cuándo las hizo, qué contienen, a qué tipo de investigación corresponde y complemento la información que él me está dando verbalmente con la información que estoy extrayendo de los documentos. El evento de estudio es el mismo, fíjense que no son dos eventos distintos, es un mismo evento de estudio, pero yo estoy completando la información a partir de dos fuentes que necesito para tener la información completa. Entonces, cuando combino fuentes vivas con documentos, voy a tener un diseño que se llama diseño de fuente mixta. ¿Ok? Bien. Tenemos entonces 5 diseños diferentes que van a corresponder a este primer criterio que es de quién y dónde se recogen los datos. El diseño de campo, el diseño de laboratorio, el diseño documental, el diseño virtual y el diseño de fuente mixta. Ok, vamos con el segundo criterio. El segundo criterio es cuando nosotros vamos a recoger esos datos. ¿Cuándo podemos nosotros recoger datos? El criterio se llama temporalidad y podemos recoger datos en el presente, ¿verdad? Y si estamos en el presente, pues hay dos maneras. Podemos recoger datos en un solo momento del tiempo, es decir, qué está ocurriendo, cómo es la gestión del conocimiento de las universidades en este momento, de tales universidades. Entonces, estoy recogiendo mis datos en el presente y en un solo momento. Si es en el presente y en un solo momento, entonces esto se llama diseño contemporáneo porque está en el presente. ¿Qué significa contemporáneo? Que el evento está ocurriendo mientras el investigador está investigando. O sea, el investigador es testigo del evento de estudio, o por lo menos si no es testigo, es contemporáneo con el evento de estudio. Y es transeccional porque es en un solo momento, un corte, como una fotografía, ¿ok? Pero podría hacerlo a lo largo del tiempo. Es decir, yo podría decir, bueno, yo lo que quiero es saber cómo va cambiando la gestión del conocimiento en las universidades desde este momento hasta dentro de 5 años. Y empiezo yo a recoger información, recojo este año, el año próximo, el año siguiente, hasta que completo los 5 años. Pero estoy ahí, o sea, el investigador está ahí frente al evento, ¿ok? O sea, sigue siendo presente, pero es un presente que se va extendiendo en el tiempo y el investigador sigue estando en presencia del evento, sigue siendo contemporáneo al evento. Entonces, ahí podemos hablar de un diseño contemporáneo evolutivo. ¿Por qué evolutivo? Porque no me interesa ver lo que está ocurriendo en un momento, me interesa ver cómo va cambiando el evento a lo largo del tiempo. ¿Ok? Bueno, estos diseños evolutivos también tienen unas clasificaciones. Y se clasifican en dos tipos, transversal y longitudinal. Aquí necesito explicar muy bien esto porque, por ejemplo, hay algunos autores que igualan el diseño transeccional con el transversal. Y son cosas distintas. ¿Sí? El diseño transeccional es cuando es un corte en el tiempo y ya. El diseño transversal es una categoría del diseño evolutivo, o sea que voy a estudiar cómo va cambiando el evento. Pero voy a explicar un poquito cada uno de estos dos. Esta información ustedes la pueden conseguir
Van Dalen y Meyer, y la pueden conseguir también en Vizquerra. Es una información que está, o sea, esta clasificación está desarrollada desde los años 70 y algo, o sea, que es una clasificación bastante antigua, y conocida. Entonces, pues, pero pues algunos autores no la han revisado, aparentemente. Ok. ¿Qué es un diseño longitudinal y un diseño transversal? Imagínense que yo quiero saber cómo va cambiando el desarrollo infantil. Estoy poniendo ejemplos más que todo del área social, porque de alguna manera son cosas con las que todos podemos tener contacto, ¿sí? Queremos saber cómo es el desarrollo de los niños, cómo van cambiando, cómo se van desarrollando desde que nacen hasta que ya cumplen los 20 años. O sea, todo el proceso de ser niño, puber, adolescente, joven, hasta los 20 años. ¿Cómo podría yo hacer esa investigación? Pues yo podría escoger a un grupo de recién nacidos y ese grupo de recién nacidos empezar a registrar todas sus características psicológicas, físicas, motrices, etcétera, ¿no? Desarrollo cognitivo, desde que nacen, y voy haciendo mediciones cada cierto tiempo para ir viendo los cambios hasta que ellos cumplen 20 años. Ese estudio va a durar 20 años, porque yo tengo que hacer el seguimiento y esperar hasta que cumplan 20 años. ¿Alguien hizo un estudio así? Sí, un autor en psicología que se llama Gesell, y es uno de los autores de los clásicos de la psicología evolutiva, y tiene 3 tomos que hablan del desarrollo infantil, y él hizo eso. Él tomó un grupo de niños recién nacidos y les hizo un seguimiento hasta que cumplieron los 20 años. 20 años duró el estudio. Entonces, ¿qué pasa en ese estudio longitudinal? Bueno, pues es muy bueno porque uno va viendo de primera mano el proceso evolutivo, cómo va cambiando el evento. Pero tiene unas desventajas. Pues de pronto habrán unidades de estudio que no van a permanecer allí los 20 años. O sea que en ese transcurso de los 20 años habrá unidades de estudio que yo las pierda de vista, que no las pueda volver a contactar, que se retiren del estudio. Entonces puedo perder información allí con las unidades de estudio que se van perdiendo. Y la otra desventaja, por supuesto, es el tiempo. O sea, no todo el mundo tiene 20 años para hacer un estudio, imagínense. 20 años para sacar la tesis doctoral. Bueno, entonces hay otra forma de hacerlo. Y eso es lo que conocemos como el diseño evolutivo transversal. ¿En qué consiste el diseño transversal? En que yo, en vez de tomar una muestra de recién nacidos y seguirla por 20 años, entonces yo tomo una muestra de niños recién nacidos, una muestra de 6 meses, una muestra de 1 año, una muestra de 2 años, una muestra de 3 años. Es decir, tomo diferentes muestras con diferentes edades, pero en el mismo momento. Todas ahorita, todas en el 2021. Y entonces describo las características de los niños recién nacidos, de los de 6 meses, de los de 1 año, etcétera, hasta que reconstruyo todo el proceso evolutivo de los cambios evolutivos hasta los 20 años. Bueno, eso tiene una ventaja, y es que la ventaja es que el estudio va a durar, pues lo que dure mi investigación, lo que yo tarde en describir a las muestras. Puede ser 1 año, puede ser 2 años, pero no va a durar 20 años. La otra ventaja es que tengo todas las muestras disponibles al mismo tiempo, y es muy poco probable que pierda información, que algunas de esas unidades de estudio se retiren o se pierdan. ¿Cuál es la desventaja? Pues la desventaja es que un muchacho hoy de 20 años, hoy no es igual, ni va a ser igual a un muchacho de 20 años dentro de 20 años. O sea, el muchacho que tiene 20 años hoy no es igual psicológicamente al muchacho que tenía 20 años en los 70 o en los 80. Entonces, ahí hay un cierto elemento de artificialidad. Y lo otro es que, como son grupos distintos, nadie me garantiza que esos grupos son equivalentes y que yo puedo hacer una extrapolación donde yo voy a establecer exactamente cómo es la continuidad en el proceso de desarrollo de esos niños. Entonces, pero como les dije, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Al final, Gesell combinó
el diseño longitudinal con el diseño transversal. Él hizo las dos cosas. Estudió a su grupo durante 20 años, pero en ciertos momentos fue incorporando muestras transversales para ir cotejando la información. Bien, entonces esto tiene que ver con el criterio de temporalidad. Pero ¿en qué otro momento yo puedo estudiar el evento? Pues lo puedo estudiar en el pasado. En el futuro no. Yo no puedo estudiar en el futuro. Lo puedo anticipar, que es lo que se hace con la investigación predictiva. ¿Ok? Pero recoger datos en el futuro no. Yo puedo recoger datos ahorita y con esos datos hacer una simulación para ver qué va a pasar en el futuro. Entonces solamente vamos a tener presente y pasado. Y la estructura de los diseños referidos al pasado va a ser exactamente igual a los que vimos acá para el caso de los diseños en el presente. Yo voy a tener en el pasado en un solo momento tiempo. ¿Cómo fue el rendimiento académico de los estudiantes de la universidad tal en 2015? ¿Ok? Eso es un diseño en el pasado en un solo momento. ¿Qué pasó durante el huracán Irma? ¿Sí? ¿Qué pasó durante el huracán? Eso fue en el pasado. ¿Qué tendría yo que hacer en ese caso? Pues tengo que buscar datos, como tengo que buscar datos en el pasado, o tengo que buscar personas que estuvieron, que vivieron el evento, que estuvieron allí, o tengo que buscar testigos o gente que haya conocido a esas personas, que ya serían fuentes secundarias. O también tendría que buscar registros. ¿Okay? Entonces, el problema con los diseños retrospectivos, que se llaman así, diseño retrospectivo transaccional, es que como es un estudio que se está haciendo en el pasado, los datos que yo voy a conseguir no son datos que han estado planificados, o sea, no es una información que haya sido recolectada de forma planificada, sino que voy a trabajar con lo que hay, o sea, con lo que quedó, con lo que se obtuvo, con lo que alguien registró, con lo que alguien recopiló, con los restos, o sea, no diseñé mi recolección de datos para eso. Y eso puede también tener muchas limitaciones, porque pues si fue algo que alguien registró, muchas veces la gente registra lo que le interesa solamente. O a veces se hacen registros en función de ciertos intereses políticos o sociales, dependiendo de quién esté registrando la información. Entonces eso puede tener algunas debilidades, ¿verdad? A veces para hacer este tipo de estudios se trabajan con datos institucionales, datos que van recogiendo, por ejemplo, organizaciones como la UNESCO, los institutos nacionales de estadísticas de los diferentes países. Es decir, son instituciones que recopilan información periódicamente y que van almacenando esa información. Hoy en día, por ejemplo, se están utilizando mucho también los datos que provienen de los satélites que están girando alrededor de la Tierra. Antes, pues se sabe que esos satélites recogen mucha información. Anteriormente esa información pues simplemente se almacenaba y no se utilizaba para nada. Hoy en día esa información se está utilizando justamente para hacer investigaciones predictivas, porque a veces la investigación predictiva requiere, como les decía, de un estudio retrospectivo que más o menos nos dé idea de las tendencias. Y se dice que si uno va a hacer una investigación predictiva a 50 años, debe ir por lo menos 50 años atrás a ver cómo evolucionó el fenómeno durante los 50 años anteriores para poder tener un parámetro de las tendencias estacionales, las tendencias permanentes, qué es lo que ha ido pasando, y también para indagar un poco cuando hay un cambio de tendencia, cuáles han sido los factores que han provocado ese cambio de tendencia. Eso se está haciendo ahorita con los datos que están proporcionando los satélites espaciales que están dando vueltas alrededor de la Tierra. Bien, entonces tenemos ya el nombre del diseño y hemos visto pues que de alguna manera esto puede tener algunas limitaciones. Y luego tenemos, aquí sería en un solo momento, igual el pasado a lo largo del tiempo, que es un poco lo que he venido hablando, de cómo ir reconstruyendo, sobre todo en el caso de las investigaciones que tienen, pues puede ser una descriptiva retrospectiva, con un diseño retrospectivo evolutivo, o puede ser una investigación predictiva que requiera de un diagnóstico de esa índole, ¿no? Y esto se va a llamar diseño retrospectivo evolutivo.
Ok. Vuelvo a recalcar, tanto los diseños que hemos descrito del criterio de fuente, ¿sí? Y los que estamos describiendo con el criterio de temporalidad son válidos para todos los 10 tipos de investigación. O sea que cualquiera de los 10 tipos de investigación puede utilizar estos diseños. Y cuando yo defino el diseño, debo definirlo con base en todos los criterios. O sea, yo debo decir, con respecto a la fuente, mi criterio es de campo, o es mixto, o es virtual. Con respecto a la temporalidad, mi diseño es retrospectivo, evolutivo, o es contemporáneo evolutivo. Y con respecto a la cantidad de eventos, que es el criterio que viene, mi diseño es tal o tal cosa. Bueno, la misma estructura que vimos antes. Vamos con el tercer criterio. El tercer criterio tiene que ver con la clasificación de los diseños según la cantidad de eventos de estudio. Es decir, cuántas variables o cuántos eventos tiene mi diseño. Aquí es importante tener en cuenta que es cuántas variables de cada tipo. ¿A qué me refiero con de cada tipo? Si es una investigación descriptiva, pues cuántas variables a describir tengo. Pero si es una investigación comparativa, en una comparativa tengo el evento que voy a comparar y el criterio de clasificación. Tengo dos tipos de eventos. Entonces tengo que tener varios de alguno de los dos tipos, o varios eventos a comparar o varios criterios de clasificación. Si es una confirmatoria donde tengo variable independiente y variable dependiente, pues o tengo varias dependientes o tengo varias independientes o ambas cosas. El hecho de tener una variable independiente y otra dependiente no implica que el diseño no implica que tengo más de una variable, porque estoy teniendo una de cada una, ¿ok? Eso es importante, porque a veces las personas dicen, es que mi diseño es multivariable y resulta que es porque tienen una causa y un efecto. No, sigue siendo univariable, porque es una de cada una. Bueno, entonces, podemos tener un solo evento de cada tipo y vamos a hablar de diseño univariable o unieventual. O podemos tener varios eventos de cada tipo y vamos a tener entonces un diseño multivariable o multieventual. Esto va a tener impacto en las técnicas de análisis porque hay técnicas de análisis específicamente para los diseños multivariables. Ok. Y dependiendo de cómo se agrupa la información, entonces yo voy a tener una cosa que se va a llamar diseño multivariable de rasgo o diseño multivariable de caso. Y esto también es importante porque entonces ahora estamos viendo dónde se ubican los diseños de caso. A veces las personas piensan que porque están trabajando con una sola institución, por ejemplo, vamos a ver el desempeño de los docentes de la escuela tal. Entonces ya piensan que eso es un estudio de caso y no es así. Para que sea un diseño de caso, primero tiene que ser un diseño multivariable. O sea, tiene que ser un diseño donde yo estoy midiendo múltiples atributos o múltiples características de un caso que yo escogí o de unos poquitos casos, no necesariamente tiene que ser uno, que yo escogí porque de alguna manera considero que ese caso o es representativo de algo, o es un caso típico, o es un caso sumamente entonces, el hacer un estudio, por ejemplo, en una escuela, en una empresa, no es un estudio de caso. O no siempre es un estudio de caso. Vamos a explicar acá, si el diseño es multivariable, ¿cómo sabemos que es un estudio de caso o un estudio de rasgo? O sea, un diseño de caso o un diseño de rasgo, para ser más específica. Cuando hacemos un diseño de rasgo es porque nuestro énfasis son los atributos. En un diseño de rasgo, la unidad de estudio se pierde. Es decir, yo no digo fulano el promedio del grupo fue tal, ¿sí? Entonces, el desempeño de los docentes de tal población es así, y describo cómo es el desempeño docente. Y eso es lo que va a caracterizar a esa población, pero yo no digo uno por uno, ¿ok?
Entonces eso se llama diseño de rasgo, porque yo estoy haciendo énfasis en los atributos. Cuando yo hago énfasis en el caso, porque lo que me interesa no es el rasgo, me interesa es cómo los rasgos se agrupan, cómo se relacionan para dar lugar a ese caso en particular, que es muy diferente a otros. Entonces yo digo que tengo un diseño de caso. Vamos a colocar un ejemplo para explicar esto. Tenemos un estudio que se hizo en 4 escuelas. Esto fue en varias escuelas de Madrid. Para esas escuelas se hizo un estudio sobre unos atributos, que eran las prácticas de liderazgo, las decisiones compartidas, la visión y misión de las instituciones, el desarrollo profesional, la mejora educativa, el tipo de escuela, el género del directivo y la crisis económica. Esto fue lo que se estudió. Ahora, si es un estudio de rasgo o un diseño de rasgo, yo lo que voy a decir es, en este grupo de liderazgo fueron estas y estas. Las decisiones compartidas aparecieron de tal y tal manera. La visión y misión variaron entre tal cosa y tal cosa, ¿ok? Eso sería lo que yo diría si fuese un estudio de rasgo. Pero si es de caso, entonces yo voy a tomar cada institución por separado y voy a tipificar todas las características, o sea, todos estos atributos específicamente para cada una de las instituciones para ver cuál es su tipología, ¿ya? Eso sería lo que me interesaría en un diseño de caso. Entonces, en diseño de caso tengo un caso o poquitos casos con muchos atributos, pero me interesa cómo los atributos se configuran para darle una identidad al caso. En un diseño de rasgo no me interesan los casos. Me interesa cómo el grupo de casos manifiesta el conjunto de atributos, ¿ok? Y no por separado. Bueno. Ok. Ahora vamos con la última parte de esta presentación y tiene que ver con unos diseños que tienen un mayor nivel de complejidad. Estos diseños tienen que ver con las investigaciones de último nivel, es decir, con las investigaciones confirmatorias y evaluativas. Tiene que ver con el criterio cómo se recogen los datos, ¿ok? ¿Por qué? Porque esas investigaciones de último nivel son aquellas donde el investigador puede intervenir, es decir, donde puede experimentar. En las investigaciones anteriores, o sea, hasta la proyectiva, el investigador no interviene sobre los eventos de estudio, no los va a modificar. Es a partir de la interactiva donde los eventos se modifican. Pero en la interactiva no se trabaja con hipótesis, se trabaja con hipótesis solamente en la confirmatoria y en la evaluativa. Entonces, o queremos verificar una hipótesis o queremos corroborar que una propuesta fue efectiva. Entonces, para eso vamos a tomar 2 criterios, pero vamos a combinar estos 2 criterios, que son el criterio de intervención y el criterio de control. Y explico cada criterio. El criterio de intervención tiene que ver con que el investigador manipuló o no el evento de estudio. ¿Qué pasa? Que puede ser que el investigador haga él el experimento, ¿verdad? Y manipule el evento de estudio para ver qué pasa. Pero puede ser que yo esté interesada en saber cómo una causa afectó un evento, determinado un efecto, pero esa causa ya ocurrió, yo no la pude manipular, yo no la pude controlar, ¿verdad? Por ejemplo, yo quisiera saber cómo la ausencia de los padres, de la figura paterna, afecta la autoestima de los hijos. Pero yo no puedo ir a una familia y a quitarles los padres, ¿verdad? Para entonces esperar que crezcan los niños para ver cómo la autoestima se afectó. Yo ahí no puedo intervenir. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo ya que ubicar personas que crecieron con el padre y personas que no crecieron con el padre y ver si ahí la ausencia o la presencia del padre tuvo algún impacto, haciendo una serie de controles de variables extrañas, como por ejemplo la presencia de otra figura paterna en la familia, ¿ok? O la edad en la cual perdieron el padre,
cualquier cantidad de cosas que habría que controlar ahí. Entonces, cuando trabajamos con investigaciones evaluativas y confirmatorias, puede ser que el investigador intervenga y manipule el evento. O puede ser que cuando ya él llegue, el evento ocurrió, pero igual le interesa saber el efecto de ese evento y verificar una hipótesis. ¿Okay? Ese es el sentido. En el caso de la investigación evaluativa, por ejemplo, pudiera ocurrir que yo misma aplique el programa, o sea, haga mi medición antes, aplico mi propuesta y luego veo qué pasó después. O puede ser que cuando yo llegue o que me contrate a alguien para que yo vaya a evaluar un programa que ya se aplicó. Si el programa ya se aplicó, pues ya ocurrió la intervención. Yo no tuve posibilidad de manipular eso. Entonces, esa es como la diferencia. Entonces, vamos a utilizar este criterio de intervención y control y vamos a decir que vamos a ver, a estudiar los diseños sí, los diseños sí no y los diseños no. Eso es una simplemente fórmula mnemotécnica para que ustedes se recuerden de eso. El diseño sí es el diseño donde sí hay intervención, o sea, el investigador planificó su experimento y lo ejecutó. Y hay un máximo control de variables extrañas, ¿ok? Y ese diseño es el que vamos a llamar experimental. Y aquí quiero hacer otra acotación, porque hay una confusión entre los autores metodológicos más recientes con relación a los diseños experimentales. Los positivistas clásicos y quienes desarrollaron el concepto de diseño experimental consideran que un diseño es experimental solo si cumple con estos dos requerimientos, que haya intervención y que haya un máximo de control. Si el diseño no cumple con alguno de los dos, no se puede considerar un diseño experimental. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa si no se cumple una de las dos? O sea, el diseño sí no. Si hay intervención, pero el control es mínimo. ¿Qué significa control mínimo? Que yo no pude, por ejemplo, tener un grupo control que fuese equivalente con mi grupo experimental. Que hay variables que por diferentes circunstancias yo no las puedo igualar o no las puedo mantener quietas. Entonces, pues hay intervención, pero el control es muy precario. Por ejemplo, estoy haciendo un estudio en una escuela donde voy a aplicar un programa para ver si es efectivo. Este ejemplo se hizo en una escuela, un programa de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual. Se aplicó el programa de la OMS en un salón de clase y en otro no. ¿Qué pasa en ese caso? Que yo no puedo asegurar que los dos grupos eran equivalentes, porque a veces la forma como clasifican a los estudiantes en las escuelas, en las diferentes secciones, tiene un poco que ver con su rendimiento, tiene que ver con su comportamiento. Entonces hay unas variables extrañas allí que son diferentes en un grupo y en otro y que yo no las puedo controlar. ¿Ok? Y lo que quiero ver entonces es si el programa fue efectivo. Estoy haciendo una investigación evaluativa y luego voy a aplicar el programa y voy a ver qué pasó con el grupo donde se aplicó el programa y qué pasó con el grupo donde no. Pero tiene esa limitación, no hay un control de variables estrictas. Cuando no hay un control de variables estrictas, el diseño se llama diseño cuasi experimental. ¿Ok? Es casi experimental, pero no es completamente. ¿Dónde pueden consultar esta información? Les voy a dar ahorita una referencia para que puedan revisar solamente esta parte de los diseños experimentales, cuasi experimentales, etcétera, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa con el diseño no? El diseño no es el diseño donde no hay intervención, o sea, el investigador no puede intervenir en el caso, por ejemplo, de la ausencia del padre, ahí el investigador no puede intervenir, él llega cuando ya ocurrió. Y hay un mínimo control. ¿Cómo se llama este diseño? Este diseño se llama diseño ex post facto. ¿Qué significa ex post facto? Ex es fuera, post es después y facto es hecho. Significa que el investigador llegó fuera y después que había ocurrido el hecho.
Ese es el diseño ex post facto. Pueden consultar para esto a Campbell y Stanley, diseños experimentales y cuasi experimentales en ciencias sociales. Anteriormente la versión más viejita era de Editorial Amorortu y ahorita lo está publicando el Fondo de Cultura Económica de México. Entonces, ese libro es para las personas que están haciendo investigación confirmatoria, es bien interesante porque trabaja muy bien el tema de los diseños. Bueno, hasta aquí se los voy a dejar porque esto es muy complejo. Ya a partir de aquí se derivan una cantidad de diseños de todo tipo, pues se los puedo mostrar, ¿verdad? Que se derivan de cada uno. Este es un cuadro que es un cuadro de elaboración propia donde yo agrupé, organicé, clasifiqué los diferentes diseños de investigación. Está en el libro de metodología de la investigación, guía para una comprensión holística de la ciencia. Y aquí están, el diseño no experimental, o sea, el ex post facto, el diseño cuasi experimental y el diseño experimental. Pero entonces cada uno, por ejemplo, el diseño experimental, pues dependiendo del tipo de control de variables se clasifica, control por aleatorización, por constancia, o el sujeto como propio control, y luego puedo tener una sola variable o dos o más variables, o sea, puede ser univariable o multivariable, ¿no? Y luego tenemos acá cuántos grupos voy a tener, porque puedo tener un grupo experimental y un grupo control, o puedo tener varios grupos. Y aquí están las técnicas de análisis que se deberían aplicar para cada uno de estos diseños según como sea la selección que hayamos hecho acá. Este tema, como les digo, es un tema amplio, es un tema bien extenso. No es para un solo día de estudio, yo les estoy dando como una especie de tour, paseo corto, como para tener una panorámica de lo que son los diseños, de las clasificaciones, unos criterios que de alguna manera les van a servir a ustedes para poder revisar la literatura, para poder identificar si una clasificación es coherente o no es coherente, unos criterios para poder ustedes también decir cuál es su diseño de investigación cuando están haciendo un trabajo, ¿ok? Pero si queremos ya entrar en otro plano, por ejemplo, en el plano de la asesoría, en el plano de la tutoría, necesitamos hacer un estudio mucho más profundo del tema de los diseños de investigación. Bueno, con esto entonces estamos terminando este compartir, este webinar. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes y estoy atenta ahora a sus preguntas y a sus inquietudes. Bueno, muchísimas gracias, doctora Jacqueline. Me parece que es súper importante para estudiantes, sobre todo que ya están en cuarto semestre y los que inician su segundo, ya ir pensando cómo van a ser los diseños de su investigación a partir del modelo que les venga en función de su pregunta de investigación y sus objetivos. Tenemos por el chat pocas preguntas, pero procedo con la primera. La fórmula Orly Rentería Córdoba. Buenas tardes, doctora Jacqueline. Cuando se utiliza como instrumento una prueba saber del ICFE, instrumento ya elaborado, pero se aplica a una población de estudio directamente, entonces el diseño de la investigación comparativa sería un diseño de campo. Ok, si la prueba saber la va a aplicar el investigador directamente a su población de estudio, sería un diseño de campo. Ahora, si yo voy a tomar los resultados de las pruebas saber que ya fueron aplicadas en otro momento y esos resultados están en una base de datos, entonces ahí sería un diseño documental. Entonces depende si la prueba la aplico yo directamente o si yo voy a tomar ya datos que han sido recogidos por otras personas. En uno de los estudios que yo he asesorado se han tomado los datos porque de pronto la ventaja de las pruebas de saber es que pues tienen un alcance a nivel nacional, entonces uno tiene la posibilidad de hacer estudios con grandes poblaciones. Entonces, pues, algunos de esos estudios han sido hechos con los datos ya de las pruebas de saber, incluso se han hecho estudios evolutivos donde se han contrastado los desempeños de las pruebas de saber en varios años. Son estudios con un diseño, en este caso, documental, ¿no? Porque ya se toman datos que están en la base de datos. Este tema es un poco duro, por eso no me extraña que haya pocas preguntas.
Sí, así mismo es, pero es básico, indudablemente sumamente importante. Ya están llegando igual algunas otras. Romelia nos pregunta si el metaanálisis es técnica documental y puede ser artificial. No, el metaanálisis no entraría dentro de los diseños virtuales porque el metaanálisis es una técnica que nos permite tomar información de investigaciones que ya se han hecho, ¿ok? Es trabajar con esos datos para hacer nuevas investigaciones. Entonces, ahí el diseño es documental, aunque los datos originales se hayan tomado de fuentes vivas, pero yo como investigador no sé en qué condiciones se tomaron esos datos. No sé, porque, ¿qué pasa? Que de pronto alguien dice, bueno, es que yo estoy midiendo convivencia escolar o yo estoy midiendo huella ambiental. Ajá, y aplicó un instrumento. Ah, pero yo no vi la validez de ese instrumento. Me puede decir que el instrumento es válido, confiable, pero a lo mejor, por ejemplo, en el caso de convivencia escolar hay diferentes teorías. Yo no sé desde qué teoría midieron eso. Y diferentes teorías implican diferentes indicios y diferentes interpretaciones. Entonces, ¿qué pasa con el diseño documental? Que cuando el diseño documental es de fuente secundaria, ¿sí? Como en el caso del metaanálisis, yo no estoy trabajando con la fuente primaria, yo estoy trabajando con la fuente secundaria, que es el artículo que ya recogió la información. Yo no tengo toda la historia del dato, o sea, no sé cómo ese dato fue recolectado, no sé qué tan válido es el instrumento, ¿sí? A menos que tenga acceso al instrumento. Y entonces siempre va a haber allí una limitación. Entonces, eso es un diseño documental con fuente secundaria, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el metaanálisis, obviamente. Muchas gracias, doctora. Por acá nos preguntan si John Chagua, si puede compartir las presentaciones en PowerPoint y también nos hacen una sugerencia sobre las grabaciones de los webinars. Hay una de las personas que está solicitando el webinar de por la mañana grabado, ya lo tenemos. Qué bueno. Lo que no es fácil cargarlo, volverlo a subir a plataforma, entonces denos tiempo porque han sido jornadas muy intensas. Realmente no tenemos tiempo todavía de subir a nuestra página estos videos, pero serán colocados, no se preocupen, denos un voto de confianza. Entonces, sobre la presentación en Power, no sé, esos son la doctora a su elección si va a compartirlo con determinadas personas que ya puedan escribir directamente a ella. Sí. En su correo personal. Sí, pueden escribir y yo les puedo enviar el material. Bueno, Perfecto. claro. Gracias, doctora. Por acá nos preguntan cómo serían los diseños para investigaciones enfocadas en lo cualitativo. Hablamos en los mismos términos expuestos por usted en la presentación. Y volvemos otra vez con el tema de los cualitativos. Recordemos que, pues, como lo cualitativo y lo cuantitativo tienen que ver son con las técnicas de análisis, los diseños son iguales. Yo cuando estoy haciendo una investigación donde mis datos son cualitativos, igual. O sea, yo puedo utilizar un diseño de campo cuando hago una entrevista en profundidad y luego de esa entrevista en profundidad yo la registro, ¿verdad? La digitalizo, empiezo a categorizar la información, por ejemplo, con el Atlas T o con cualquier software de análisis cualitativo. Pero mis datos fueron obtenidos de fuentes vivas porque yo hice la entrevista, entonces eso es un diseño de campo, ¿verdad? Igual, si por ejemplo yo lo que estoy es analizando el discurso de una persona y ese discurso ya está consignado en un documento, pues ese es un diseño documental. Si estoy, por ejemplo, analizando unos videos, ¿verdad? Y lo voy a analizar también igual con técnicas cualitativas, esos videos, pues depende, si es supongamos que es una película la que yo estoy analizando, pues es un diseño documental, pero de fuente primaria. Si es un video que se grabó para consignar la información de un grupo de clases, pues es una fuente secundaria, pero sigue siendo documental. O sea, los diseños, todos los que acabamos de ver, pueden ser aplicables tanto para las técnicas cualitativas como para las técnicas cuantitativas. Incluso, aunque ustedes no lo crean, hay investigaciones confirmatorias que se hacen con técnicas cualitativas, ¿ok? No son las técnicas cualitativas que ustedes están acostumbrados a ver asociadas a los modelos epistémicos como la fenomenología o como el estructuralismo, pero hay unas técnicas, hay unos diseños experimentales
Es más, hay un libro que se llama Diseño Experimental sin Estadística, de un autor Castro, ¿sí? Y ese diseño experimental sin estadística es un diseño donde se trabaja básicamente desde el conductismo, con líneas bases, son diseños intrasujetos, y ahí no se usa estadística, para nada. Entonces, lo de lo cualitativo y lo cuantitativo, como les digo, son herramientas, ¿sí? Y todos los diseños son válidos para ambos casos. Vale, doctora. Hay algunos participantes que insisten en que si usted le pudiera compartir por el chat alguna bibliografía válida para diseños experimentales. Y bueno, ya es así, le dejamos a usted la posibilidad de que nos lo pueda dejar ahí descrito, porque por ejemplo, esto lo pide Gustavo Echeverría Jaramillo, pero es también la sugerencia de uno de los estudiantes del doctorado de neurociencia de la Universidad de la Costa, que también nos ha acompañado desde por la mañana, muy juicioso, y él quiere saber si aparte de su libro, ¿qué otros libros usted puede recomendar sobre los diseños de investigación? Y si usted recomienda autores como Sampieri o Hugo Cerdá. Ay, cómo me ponen a mí en esos compromisos. yo les doy los criterios y ustedes con esos criterios evalúen a los autores. Creo que es lo más. Pues hasta allí. Ahora, de diseños específicos, ¿qué les puedo recomendar? Lo que pasa es que aquí no puedo mirar el chat porque estoy compartiendo, no sé si dejar de compartir, pero no alcanzo a ver el chat. ¿Pero qué les puedo recomendar? Claro, no deje de compartir. Bueno, aunque ya terminó su presentación, pudiera dejar de compartir. Ya ahora mismo la estamos observando usted. Puede cancelar la presentación y ya puede tener acceso al chat directamente sin problema. Perfecto, entonces vamos a cancelar la presentación. Ok, vamos a ver si ubico acá el chat. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿qué les puedo recomendar? Para los diseños experimentales, cuasi experimentales, toda esta parte, les puedo recomendar a Campbell y Stanley. Asegurar que esté bien escrito. Ay, Dios. Diseños experimentales y cuasi experimentales en ciencias sociales. ¿Ok? Ahí se me fueron algunos errores, me disculpan. Puedo recomendarles a Kerlinger. Investigación del comportamiento. Creo que no alcanzo a escribir. Investigación del comportamiento. Ok. Bueno, listo. Hay otros más, por ejemplo, Lasser y Stanley también o sea, para la parte de diseños experimentales y cuasi experimentales, ubiquen a los clásicos del positivismo, ¿ok? Aquí está Lasser y Stanley. Ahí tienen 3 para esa parte. Para los otros diseños, bueno, tendría que, doctora, como enviar, o si quieren me escriben para yo enviarles, porque yo tengo un listado. Al final del libro de metodología de la investigación, hay un índice de autores, donde aparece para cada temática qué autores se recomiendan. Entonces yo podría enviarles esas hojitas donde dice, por ejemplo, para diseño documental cuáles, para diseño de campo cuáles, para diseño, ¿sí? Cada tipo de diseño, qué autores, porque no todos los autores tienen toda la información completa. Hay algunos autores donde algunas informaciones están bien, están claras, y hay otros donde pues no están tan bien desarrolladas. Entonces, lo que podríamos hacer es eso, me escriben y yo les puedo enviar entonces esa listica donde
para cada diseño qué autores les puedo sugerir. Pero en el libro de metodología al final está, o sea, ahí tienen para todos los temas autor y página, donde pueden conseguir ese tema. Muchísimas gracias, doctora. Por acá vamos a ceder la pregunta a un estudiante Mides Cuarta Corte. Ricardo Tati pregunta si es un estudio descriptivo donde se aplica una técnica de encuesta participativa, pero no se cuenta con información directa, es decir, entrevista. ¿Puedo construir a partir de datos generales e inferir en los resultados obtenidos? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, es un poco larga. Si es un estudio descriptivo, donde se aplica una técnica de encuesta participativa, pero no se cuenta con información directa, es decir, no han desarrollado entrevistas, puede construir a partir de datos generales e inferir en resultados obtenidos. Ajá, pero sí, porque si es una encuesta, quiere decir que el instrumento tiene que haber sido basado en preguntas. O sea, ya sea un cuestionario, ya sea una escala. Eso quiere decir que tuvo que haber tenido acceso a información directa, a menos que los resultados de la encuesta hayan estado consignados en un documento. ¿Ok? Sustenta en una entrevista, más bien. Ajá. Igual puede dar su pregunta, sí. Pero no importa, o sea, siempre que la entrevista esté bien, o el cuestionario o cualquier instrumento que vaya a utilizar esté bien planteado, tenga validez, y esté centrado en el evento de estudio, él puede llegar a sus resultados de investigación descriptiva y no hay ningún problema. O sea, ¿sí? Vale. Tati, si después tienes alguna otra inquietud, lo vemos en la segunda parte de esta segunda jornada. Entonces, una pregunta también muy interesante, ¿puede ser que un estudio tenga 2 diseños de acuerdo al criterio de fuente de datos? Claro, puede tener un diseño por cada objetivo específico. Perfecto. O sea, si yo tengo 4 objetivos específicos, es posible que yo tenga 4 diseños de investigación, uno. Es más, es posible que tenga poblaciones distintas y muestras distintas por cada objetivo específico, instrumentos distintos por cada objetivo específico. Todo depende de cómo esté planificada la investigación. Gracias, doctora. Por acá, Villarreal Jorge quiere saber cómo se podría determinar una metodología de una investigación que tiene como objetivo general el encontrar las relaciones entre variables de un modelo de correlaciones y uno de los objetivos específicos es hallar ese modelo. Pero una metodología o identificar el diseño. Pues allí eso se resuelve con la espiral holística. O sea, se supone que el hallar las relaciones para construir el modelo se hace en el proceso de hacer una investigación explicativa. ¿Ok? Partimos de la pregunta, hacemos un descriptivo, pasamos al analítico, el comparativo, y establecemos diferentes relaciones entre los eventos y podemos generar el modelo teórico si seguimos el proceso de la investigación explicativa. Y luego, una vez que tenemos ese modelo teórico, pues podemos verificar la relación, verificar las hipótesis que se derivan del modelo, llevando la investigación a una investigación confirmatoria. ¿Ok? Entonces, el método sería ese, ¿no? Más que hablar de metodología, porque metodología tiene que ver con el estudio de los métodos. A veces utilizamos el término metodología para hablar del método, ¿sí? Y entonces pues eso genera un poco de confusión. Entonces si decimos, bueno, un método para eso, pues es el método que ofrece la espiral que te lleva a la explicativa donde generas el modelo teórico y de la explicativa puedes pasar a una confirmatoria si lo quieres verificar. Gracias, doctora. Vamos a pasar a otra pregunta realizada por un estudiante del doctorado en Desarrollo Sostenible, en este caso el capitán Ricardo Molares. Él quiere saber si en la categorización de las fuentes de datos no discriminó las fuentes primarias y secundarias, pero sí las menciona. Si son fuentes primarias las que mide el investigador y las secundarias las que otro midió y o registró en bases de datos u otros documentos. Sí, exactamente. O sea, la fuente primaria es cuando tú vas a tu unidad de estudio directamente y obtienes la información de tu unidad de estudio. Y la fuente secundaria es cuando esa unidad de estudio fue medida por otra persona
y quien te está dando la información no es tu unidad de estudio, sino un informante que te está contando algo de esa persona. Puede ser que la otra persona la haya medido o puede ser simplemente que la otra persona fue testigo de lo que estaba pasando con tu unidad de estudio. En este caso, por ejemplo, cuando hablábamos de los estudiantes que nos van a dar información acerca del desempeño del docente, ahí el estudiante no midió nada, simplemente él nos va a contar porque él ha sido observador de esa persona durante mucho tiempo. Entonces, una fuente secundaria no es que necesariamente haya medido, sino que tiene la información por alguna u otra vía, sin ser nuestra unidad de estudio y nos va a proporcionar esa información. Muchísimas gracias, doctora Jacqueline. Una pregunta que nos viene desde Ecuador, de una aspirante de doctorado también. Doctora, no me quedó muy claro la diferencia entre transaccional y transversal. ¿Puede, por favor, ampliar un poquito? Claro, cómo no. El diseño transaccional es cuando tú tomas una sola medición en un solo momento del tiempo. Te interesa ver cómo está el evento. Es como una foto. El diseño transversal es una categoría del evolutivo, y el evolutivo es como una película, donde tú no te interesa ver el evento en un solo momento, te interesa ver cómo el evento cambia a lo largo del tiempo. Pero entonces, en vez de hacer un seguimiento y hacer varias mediciones en diferentes momentos, tomas diferentes muestras en diferentes etapas evolutivas y las mires todas en un solo momento, ¿verdad? Pero el objetivo es reconstruir el proceso evolutivo y no solamente ver qué pasa en un momento, ¿sí? Esa es la diferencia, que el transversal es una categoría del diseño evolutivo. Vale, y seguimos con la lógica del diseño, del tipo de diseño transeccional, y nos surge otra pregunta por acá, redactada por Elmer Sánchez. Él pregunta cuánto tiempo debe transcurrir en una investigación como máximo, en días o semanas o en meses, para que sea de tipo transeccional. Si tardo más de un año investigando las unidades de estudio, ¿ese diseño ya es longitudinal? No, no es longitudinal, profe, porque lo transeccional no tiene que ver con cuánto demora usted en recoger los datos, tiene que ver con en qué momento usted, o sea, en qué momento del evento usted está midiendo. Entonces puede ser que la investigación dure un año mientras usted hace su fundamentación teórica, mientras organiza sus instrumentos, etcétera. Pero pasó el instrumento o está recogiendo pues los datos, puede demorar 2, 3 meses recogiendo sus datos, pero al final el resultado es de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Allí, porque para que sea evolutivo tiene que hacer varias mediciones y tiene que planteárselo desde un inicio como evolutivo. O sea, ya la pregunta dice, ¿cómo ha venido cambiando el evento de estudio desde tal fecha hasta tal fecha? Entonces eso va a implicar no que se demore pasando el mismo instrumento, sino que le pase varias veces el mismo instrumento a las mismas personas en momentos diferentes. Vale, muchísimas gracias, doctora Jacqueline. Dos preguntas por acá. Una la formula Jimmy Banda Álvarez. ¿Cómo diferencio un estudio de caso de un estudio de rasgo cuando quiero saber qué modelo pedagógico utiliza el docente? Bueno, si tú tienes un docente que es espectacular con su modelo pedagógico, o mejor dicho, que es espectacular en su trabajo, que es excelente, que puede ser visto como un modelo para ilustrar el deber ser del modelo pedagógico, entonces tú haces un estudio de caso con esa persona y vas a trabajar todos los aspectos de su desempeño asociados a ese modelo teórico, porque recuerda que el estudio del caso es multivariable también. Entonces no estudias un solo atributo, sino estudias una configuración de atributos asociados a ese docente. O sea, para que hagas un estudio de caso, tienes que tener un caso que tú consideres que vale la pena ser estudiado por lo que ese caso representa. ¿Sí? Si no, entonces pues para tener un estudio de rasgo, ¿qué haces? Tienes un grupo de docentes donde tú vas a ver en términos generales qué es lo que predomina en los modelos epistémicos, en los modelos pedagógicos de ese grupo de docentes, o cuáles son los modelos pedagógicos que ellos tienen, o cuáles son los diferentes perfiles de esos docentes de acuerdo a los modelos pedagógicos, pero en grupo. En el diseño de rasgo, los nombres de los docentes no aparecen, ellos no aparecen identificados, aparece el grupo. Por eso el punto de atención es el rasgo o el atributo, no la persona. En el de caso,
tu docente es el protagonista. Doctora Jacqueline, si me permite, Leonor Dillon, Universidad Yacambú, Barquisimeto. ¿Cómo está, doctora? Un placer saludarla. Igual para mí, doctora. Creo que existe una pregunta sobre todos los que hemos hecho tesis doctoral y queremos retomar los resultados de esas tesis doctorales. Usted nos habla de que podemos hacer un diseño documental buscando una fuente secundaria. ¿Nos puede ampliar ese tema, por favor? Porque realmente vemos que nuestro trabajo puede ser actualizado, pero la forma del método no está muy clara. Bien, doctora. Ahí puede trabajar de dos formas si quiere continuar los trabajos. No necesariamente usándolos como fuentes secundarias, sino que puede trabajar como una línea de investigación, es decir, donde terminó un trabajo, se puede retomar, por ejemplo, si el trabajo terminó con una explicativa, se retoma ese trabajo y se lleva a una proyectiva, por ejemplo, ¿no? Y puede trabajar con los mismos datos que tenía el trabajo originalmente, si el trabajo es reciente y considera que no ha habido cambios sustanciales en el diagnóstico, ¿ok? Esa es una forma, desarrollar los trabajos como líneas de investigación donde podemos ir llevando un trabajo de un tipo de investigación a otro y a otro y a otro, ¿sí? En diferentes niveles del conocimiento. Por ejemplo, alguien terminó una propuesta en una investigación, viene otro estudiante, puede tomar esa propuesta, aplicarla y hacer una investigación evaluativa, ¿sí? Allí no habría datos secundarios, ¿por qué? Porque al final, él cuando haga su evaluativa va a tomar los datos reales del grupo donde aplicó la propuesta. La otra forma es lo que usted dice, tomarlo como fuente secundaria. ¿Cómo sería en ese caso? Por ejemplo, si tenemos varias personas que aplicaron un mismo instrumento en diferentes regiones, por ejemplo, en diferentes lugares, y nosotros podemos consolidar todos esos datos para estudiar el evento de estudio en un contexto, para hacer, digamos, un estudio en un contexto más amplio. Por ejemplo, si es el caso de Venezuela, imagínense que se hizo un estudio, por ejemplo, de gestión del conocimiento en una universidad, por ejemplo, por decir, en la Universidad Central, y luego se hizo otro estudio en la Universidad de Yacambú, y luego se hizo otro estudio en la Universidad del Zulia, ¿sí? Los estudios son más o menos recientes, son más o menos contemporáneos, se pueden tomar todos esos datos y hacer un estudio macro a partir de los datos que esas investigaciones ofrecen. Lo que pasa es que ocurre normalmente en los informes de investigación, las personas no colocan la data completa. O sea, no colocan la tabla de datos completa, colocan los resultados y algunas tablas parciales que se extraen de la tabla general de datos. Entonces, lo que habría que hacer es garantizar que se tiene acceso a las tablas de datos completas de cada una de esas investigaciones. Una normativa de la universidad pudiera ser solicitarle a los tesistas que incorporaran como parte de sus anexos la tabla general de datos. Y así tendrían los datos disponibles. Excelente, doctora. Altamente agradecidas desde el nombre de la Universidad Yacambú. Con mucho gusto, doctora. Genial. Bueno, tenemos la última pregunta formulada por Elmer Sánchez, otro de nuestros invitados, y le pregunta, doctora, si yo utilizo como instrumentos la entrevista con preguntas abiertas, no definidas con antelación, y el cuestionario en una misma investigación. ¿Esta investigación es de tipo mixto? Bueno, no hay investigaciones de tipo mixto. Lo que estás utilizando allí, pues depende de cómo utilices esa información, ¿sí? Puede ser que para un objetivo necesites una entrevista y para otro de los objetivos necesites un cuestionario porque estás trabajando con eventos de estudio diferentes. Entonces, pues ahí el diseño, si es una entrevista y un cuestionario, sigue siendo de campo, ¿ok? Porque la entrevista se la vas a aplicar directamente a las personas y el cuestionario también se lo vas a aplicar directamente a las personas. Entonces, sigue siendo de campo. Si fuese documental, estarías aplicando una matriz de análisis o una matriz de registro o cualquier otra cosa que tenga que ver con el diseño documental. Puede ser entonces que estés aplicando los dos instrumentos para objetivos distintos porque estás midiendo eventos distintos. Entonces, pues ambos objetivos van a ser de campo. Si estás utilizando
esos dos instrumentos para triangular. ¿Qué significa para triangular? Que le aplicaste la entrevista a la persona y luego le aplicaste un cuestionario para corroborar la información. O vos estás triangulando de pronto fuentes. Le aplicaste a una persona la entrevista y a otro el cuestionario, pero sobre la misma cosa para complementar la información y verificar que lo que uno te dijo es correcto. ¿Ok? Ahí tampoco hay nada mixto. Ahí lo que estás haciendo es una triangulación de técnicas y en ambos casos el diseño sigue siendo de campo. Bueno, creo que debe haber quedado aclarada la duda. Noto que tiene Elmer Sánchez la mano levantada. Ya su pregunta fue formulada, pero no sé si quiere hacer alguna otra o de pronto le queda alguna inquietud. ¿La bajó? Yo quisiera, buenas tardes, mi nombre es Elmer Sánchez, yo fui el que formuló la pregunta. Cuando yo me refería a tipo mixto, me refería a los paradigmas cuantitativo y cualitativo. Ok, vuelvo con el tema. Lo cualitativo y lo cuantitativo, lo cualitativo y lo cuantitativo no son paradigmas, sino técnicas de análisis. Entonces, pues, simplemente tú puedes decidir, no necesariamente vas a usar técnicas mixtas, técnicas de análisis mixtas, porque tú puedes, por ejemplo, pues, si haces un análisis con tu entrevista, un análisis cualitativo, y luego haces otro análisis cuantitativo con el cuestionario, porque es otro evento de estudio, pues tú vas a ir llegando a tus resultados, pero ahí tú puedes decir que utilizaste una técnica de análisis mixta, ¿ok? Pero puede ser que tú tu entrevista, una vez que la categorizas y estableces las relaciones entre las categorías, generes a partir de ella unos puntajes. O sea, que tú hagas el tránsito de las respuestas cualitativas de la entrevista a unos códigos numéricos. Eso puede ocurrir. Y en ese caso, pues no estarías utilizando técnicas mixtas de análisis porque ambas estarían expresadas, ambos resultados estarían expresados en números, ¿ok? Y utilizarías técnicas estadísticas igual. O sea, el tema es que lo cualitativo y lo cuantitativo es una cuestión instrumental. Y tú decides en qué momento uno u otro dependiendo de la información que estés buscando. ¿Ok? Yo he asesorado trabajos donde se ha comenzado con una entrevista abierta porque el tema es muy delicado, porque necesitamos que la persona cuente lo que le pasó. Eso por ejemplo, lo hicimos en un estudio sobre violencia doméstica, ¿verdad? Pero como después nos interesaba relacionar la violencia doméstica con otro evento de estudio y necesitamos establecer correlaciones después, primero se hizo el análisis cualitativo de las respuestas de la entrevista y luego se transformaron las respuestas a números y se pudo hacer la relación. Entonces, pues, tú puedes hacer miles de cosas, siempre que tengas claro lo que estás buscando y lo que quieres encontrar. Gracias, doctora. Ya me quedó bien claro lo que yo deseaba. Bueno, perfecto, me alegra. Pero a mí me quedó la duda. Ahora me confundí yo. Okay. Ahora me confundí yo. Y bueno, voy a aprovechar el espacio. Si quisiera mantener esa lógica de la primera parte, que no establecer necesariamente la correlación y a lo mejor buscar otro tipo de análisis que sí me generara información cuantitativa. Pudiera decir que estoy en presencia de una investigación mixta. Es decir, quiero mantener sí, todo lo que tiene que ver con esa explicación de lo que usted decía de la violencia, específicamente de modo cualitativo, pero también a lo mejor quiero cuantificar algo específico de esa investigación. Eso pudiera ser. Claro, doctora, me rió porque dijo investigación mixta. Sí, vuelvo con el tema porque la técnica mixta, ¿cómo la asocio ahí? Pues la asocia dependiendo de lo que está buscando. Por ejemplo, en esa investigación que yo le comenté, es como que yo diga, es como que si usted me pregunte, bueno, pero si yo quiero medir el tamaño de la mesa y la forma de la mesa y el peso de la mesa, ¿eso es una investigación mixta? No, eso es una investigación descriptiva, donde yo estoy midiendo diferentes atributos con diferentes niveles de medición, simplemente. ¿Ok? Algunos expresados en números, bueno, porque el tamaño y el peso necesitan del número, y otros con palabras porque la forma y el color necesitan de la palabra. O sea, no es más allá que eso. Entonces, lo de mixto no tiene mucho sentido porque no son paradigmas, ¿sí? Todo objeto
todo atributo de cualquier objeto puede ser expresado mediante palabra o mediante código numérico dependiendo de lo que yo esté buscando. Porque incluso si estoy hablando de color, pues yo puedo darle un código numérico a los colores y decir que amarillo es rojo y blanco es 1 y verde es 3. Para efectos de un análisis estadístico, porque yo también puedo hacer análisis estadístico con eso. ¿Sí? Entonces, si es, le voy a poner el ejemplo de la investigación que se hizo con violencia doméstica. ¿Qué se hizo en la primera parte? Pues yo no podía ir con un cuestionario cerrado a preguntarle a una señora si su esposo la pateaba o le alaba el cabello, ¿verdad? Eso no es lógico. ¿Qué hacía yo? Empezaba preguntándole en una entrevista. Y, cuénteme cómo le va con su pareja. ¿Y alguna vez han tenido algún conflicto? Y ahí empezábamos, ¿no? Y cuénteme un episodio donde haya ocurrido tal cosa y ella contaba. ¿Eso qué es? Eso es una entrevista abierta. ¿Ok? Me está hablando con palabras. ¿Cómo proceso yo eso? Pues en primera instancia lo proceso con técnicas cualitativas. ¿Por qué? Porque tengo que categorizar las respuestas, ¿verdad? Cuando ella me diga que le pegó, que la pellizcó y que la empujó, yo le voy a poner eso una categoría de violencia física. Cuando me diga que la insultó, que le dijo malas palabras, yo le voy a poner eso una categoría de violencia verbal. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Yo puedo terminar mi investigación allí y decir y explicar, ¿verdad?, cómo fueron las manifestaciones de violencia verbal, de violencia física, de manipulación, de acoso, etcétera, ¿no? Todas las que se hayan manifestado y describir cómo se manifestaron ellas. Y ya, y lo puedo hacer a través de un software de análisis cualitativo. Y entonces yo digo que usé una técnica cualitativa, ¿ya? ¿Qué tipo de investigación es? Descriptiva. Ok. Pero supongamos que yo quiero saber si la actitud que tienen las mujeres, de alguna manera, frente a esa agresión, de alguna manera influye en la agresión. O sea, de alguna manera esa actitud permite o prohíbe la agresión. Pero para yo medir actitudes, yo lo puedo hacer con una escala, ¿verdad? Yo puedo pasar una escala de actitudes. O puedo hacer lo mismo que hice antes. Puedo hacer una entrevista y después darle un valor a esas afirmaciones y hacer una jerarquía. Como nosotros queríamos correlacionar después eso con actitudes que hicimos, a esas categorías que aparecieron de violencia, que en el primer objetivo se interpretaron de forma cualitativa y se hizo todo el análisis cualitativo en ese primer objetivo, en el segundo objetivo se le dieron una jerarquía. Entonces dijimos que una agresión que podía provocar la muerte tenía más valor que una agresión que te mandaba al hospital pero no te podía provocar la muerte, y esa tenía más valor que una donde simplemente te insultaban, porque esa pues igual no te iba a matar. Entonces se hizo una jerarquía y se le dieron puntajes a eso. Es decir, se hizo el tránsito de lo cualitativo a lo cuantitativo. Con ese tránsito se pudo hacer la relación entre las actitudes. ¿Pero por qué lo hicimos así? Porque nos interesaba poder hacer una correlación después y mostrar una evidencia de que efectivamente una cosa influía sobre la otra, ¿ya? Si nos hubiese interesado solo hacer el descriptivo de la violencia, pues no hubiese sido necesario hacer eso. Entonces, en última instancia, lo que quiero decir es que lo cualitativo y lo cuantitativo no tiene nada que, no es que es mixto, si es mixto, no es mixto, no. Simplemente yo estoy haciendo una investigación descriptiva donde me valgo de las herramientas que yo necesito, si es descriptiva, para poder mostrar claramente las descripciones. O si estoy haciendo una explicativa, que era la de la actitud con la violencia, que ya no era descriptiva, ya era otro tipo de investigación, pues yo utilizo las herramientas de análisis que yo necesite para mostrar eso. En ese proceso de yo utilizar las herramientas de análisis, puede ser que todas mis técnicas sean cualitativas, puede ser que todas sean cuantitativas, puede ser que en algunos casos sean cualitativas y en otros cuantitativas, ¿verdad? O puede ser que yo establezca una correlación entre categorías y números, porque eso también existe, eso se puede hacer, ¿ok? O sea, yo hubiera podido relacionar los tipos de agresión sin darle una jerarquía, ¿sí? Simplemente los tipos, porque yo puedo contar cuántas mujeres fueron víctimas de qué tipo de agresión. Esa era una de las preguntas que le iba a formular. Ahí mismo estoy cuantificando ya ahí justamente. Claro, aunque yo no esté trabajando con puntajes, pero estoy diciendo cuántas personas se ubicaron, y eso se puede trabajar con estadística. Eso es un nivel nominal y hay técnicas estadísticas para trabajar con niveles nominales. Sí, entonces todo depende del énfasis. ¿Qué me interesan? Significados. Me quedo con la palabra.
Me interesan relaciones causa-efecto, voy a necesitar el número. ¿Ya? ¿Y si me interesan las dos? Pues trabajo con las dos, dependiendo del objetivo en el cual lo vaya a necesitar. A lo mejor en mi primer objetivo, donde lo que quiero ver es el significado de la violencia, pues voy a usar técnicas cualitativas. Pero en el cuarto, donde voy a relacionar, pues usaré técnicas estadísticas. ¿Y eso dónde lo voy a colocar? En mi tabla holopráctica, cuando yo diga para cada objetivo qué diseño y qué técnica de análisis voy a usar. Vale, gracias. Un problema indudablemente terminológico y conceptual que tenemos que superar. Una barrera que está arraigada realmente en la mente de muchos y indudablemente hay que dar ese salto. Bueno, por acá nos dicen, ya vamos a entrar en la última pregunta y una observación que nos hace. Aquí Ferney Morales Londoño, de nuevo muchas gracias por el espacio brindado con la doctora Hurtado. Y quiere saber si la universidad tiene pensado generar nuevos espacios para profundizar en otros aspectos de la investigación, es decir, que ya nos están pidiendo o solicitando que continúen estas capacitaciones en modo webinar por parte de la institución. Sí, nosotros tenemos otros dos eventos para el día 16 de marzo. No hemos todavía hecho la convocatoria pública porque esperábamos primero salir de estos dos webinars, ver también cómo nos iba en cuanto a la participación y en cuanto al uso de la plataforma Team con tantas personas conectadas a la vez, y yo creería que sí, que ha sido favorable, doctora. No sé si usted considere que para el día 16 también pudiéramos abrirlo al público. Bueno, pudiera ser, claro. Para una mayor posibilidad de interacción. Entonces yo creo que ya realmente, bueno, aquí hay una de José Sequeira, también nuestro estudiante del doctorado en neurociencia, que este es un doctorado de la Universidad de la Costa también. Este estudiante fue el que hizo la grabación en la sección mañana y ya nos facilitó toda la grabación. Le agradezco mucho porque ya la había dado por perdida. Entonces, él quiere saber cuáles son los líderes actuales de la comprensión holística de la ciencia. Usted está hablando con una hora mismo. Pues sí, la comprensión holística de la ciencia se ha desarrollado dentro del contexto de CIACIPAL, del Centro Internacional de Estudios Avanzados CIPAL. Y pues ya tenemos muchísimos años formando investigadores, ya tenemos casi 20 años con las cohortes de egresados en investigación. Ya muchos de ellos han escrito libros también, algunos están trabajando en asesorías, otros están dirigiendo instituciones, dirigiendo programas. Entonces, bueno, pues por supuesto está el doctor Marcos Barrera, que es mi esposo y me ha acompañado en todo este proceso. Hemos trabajado juntos, él ha desarrollado todo lo que tiene que ver con los supuestos epistemológicos y filosóficos de la comprensión holística. Y hay otros profesores como la profesora Suni Peroso, que forma parte también del equipo. Ella está trabajando más en el campo metodológico de asesoría y tutoría. Está la profesora Oli Vicuña, está la profesora Mireya Mendoza, o sea, está la profesora Inés Otilia Fernández, que escribió el diccionario de investigación holística. Y así pues hay muchas personas en este momento trabajando fuertemente en el campo de la comprensión holística de la ciencia, en diferentes contextos, en diferentes países, en diferentes universidades. Tenemos equipo en Chile, por ejemplo, equipo en Perú, equipo en Venezuela, equipo acá en Colombia, en Panamá. Entonces, bueno, estamos en ese proceso. Doctora, no le escuchamos. Ciertamente tenía mi micrófono cerrado. Muchas gracias. Bueno, pues nada, nuestro más afectuoso saludo y agradecimiento de parte de los programas de posgrado de la Universidad de la Costa por esta capacitación tan buena, la primera que hacemos, como yo decía, abierta al público en temas de investigación holística de la ciencia. Y bueno, invitarlos a todos los interesados. Muy pronto vamos a probablemente circular otros 2 webinars de participación, y si no, también está la doctora Hurtado y su equipo de trabajo disponible para todas aquellas instituciones académicas e investigativas que necesiten hacer consultas incluso para temas de tutoría. Uno de los servicios que ofrece CIPAL también es asesorías personalizadas. Entonces, ahí tienen ya los contactos. En ambas presentaciones, tanto en la sección de la mañana como en la sección de la tarde, se han compartido los enlaces de esta página web
y la información de la doctora Hurtado, y sin más agradecerle a todos y bueno, que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias. Feliz tarde a todos. Vale, hasta luego.